Procesos cognitivos básicos y la realidad social. Karen Margarita Calderón Reyes, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Universidad Nacional, Abierta y a Distancia, UNAD. Tutor Ingrid Arzuaga. La atención. La atención es el proceso conductual y cognitivo de concentración selectiva en un aspecto discreto de la información, ya sea considerada subjetiva u objetiva. La atención es denominada como la asignación de recursos de procesamientos limitados. Se puede definir como la capacidad que tienen las personas para seleccionar, mantener o dirigir la información relevante. Es decir, la atención es un proceso cognitivo que permite orientarnos hacia aquellos estímulos que son relevantes, dando prioridad e ignorando lo que no son. También nos sirve para guiar, elegir y procesar correctamente alguna información importante. Las áreas cerebrales. Dentro de las áreas cerebrales tenemos el tálamo, el lóbulo parietal posterior, colículos superiores, el giro del cíngulo, lóbulo frontal y sistema reticular. Clasificación. Según la implicación del sujeto, dependiendo de la implicación del sujeto a la hora de gestionar su propia atención, podemos hablar de 3 tipos. Activa y voluntaria. Cuando se orienta y proyecta mediante un acto consciente con un fin de utilidad práctica y en su aplicación buscamos aclarar o distinguir algo. La motivación activa nuestra atención hacia ese objeto. Ejemplo, cuando atendemos a un estímulo porque hay un interés subyacente, no por la potencia del estímulo en sí misma. Cuando mantenemos la atención en situaciones que nos interesan pero a la vez nos fatigan. Activa e involuntaria. Es la orientada por una percepción. Pasiva. Es atraída sin esfuerzo como un simple movimiento de una hoja, como nos llama la atención. Atención selectiva. Es la capacidad de un organismo para concentrarse en una sola fuente de información, desechando otros estímulos que pueden interferir. Se refuerza cuando las disposiciones del sujeto permiten anticipar el ciclo perceptual, que incluye los sistemas anticipatorios. Atención dividida. Consiste en los procesos que un sujeto pone en funcionamiento para atender de modo simultáneo varias demandas del ambiente que se le presentan a la vez en un momento o tareas dadas, distribuyendo los recursos atencionales entre las actividades o estímulos. Atención sostenida. Hace referencia a la persistencia de la atención en el tiempo para concentrarse en una tarea antes que empiece a cometer errores. Es fundamental en las actividades escolares y laborales. Patologías o trastornos. Las perturbaciones de la atención se conocen como disprosexias y son fundamentalmente de orden cuantitativo. Alteraciones cuantitativas. Hiperprosexia, hiperactividad de la atención característica de trastornos con ideas delirantes. Hipoprosexia, disminución de la capacidad de la atención, incluso para estímulos relevantes. Aprosexia, es la pérdida total de la atención. Alteraciones cualitativas. Pseudoaprosexia, es la atención centrada en estímulos internos y desatendiendo a los estímulos externos. Paraprosexia, es la inestabilidad de atención característica de trastornos maníacos. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad se trata de un cuadro diagnóstico en el que hay implicados como otros síntomas que afectan la actividad, las relaciones y la vida diaria de la persona. Se considera una condición permanente del desarrollo neuropsiquiátrico y es clasificado en 3 subcategorías diagnósticas. TDAH predominantemente hiperactivo o impulsivo, TDAH predominantemente inatento y TDAH combinado. Sensación.
también conocida como pensamiento sensorial, es la recepción de estímulos mediante órganos sensoriales. Estos transforman las distintas formas de energía en estímulos importantes para los seres vivos, forma calórica, térmica, química o mecánica de medio ambiente, incluyendo en ese al cuerpo humano a cualquier forma válida de energía, según la física, en impulsos eléctricos y químicos para que viajen al sistema nervioso central o hasta el cerebro, para darle significado y organización a la información, esto dependiendo de la particular forma de procesamiento de cada ser vivo. Áreas cerebrales: gusto, tacto, vista, oído y olfato. Estos están formados en el lóbulo frontal, surco central y lóbulo parietal. Tal y como comentábamos anteriormente, las sensaciones pueden ser clasificadas en distintos tipos. Además, estas pueden ser clasificadas en subgrupos dependiendo de si responden a estímulos externos o internos. Dentro del grupo de sentidos externos se encuentran sentido de la vista, sentido del tacto, sentido auditivo, sentido olfativo. Por otra parte, los sentidos internos incluyen sentido senéstico y kinéstico, o también llamado kinestésico. Muchísimas gracias.